Buenas noches y bienvenidos a mi buzón de terror. Esta noche conocerán historias oscuras que les ocurrieron a militares, relatos que jamás debieron salir a la luz. Antes de comenzar, suscríbanse y acompáñenme en este viaje al miedo. Y no olviden dejar en los comentarios desde dónde y a qué hora están escuchando esta historia. Historia número 1. Me llamo Rafael Castro. Fui soldado de infantería durante varios años y lo que voy a contar lo hago porque todavía hay noches en que no duermo bien. Esto pasó en Tamaulipas, al norte, en un pueblo pequeño donde el uniforme nunca pasa desapercibido y la gente aprende a mirar al suelo. Éramos un pelotón reducido. Al mando iba el sargento Mendoza, hombre seco, de pocas palabras. Estaba el cabo Hernández y 4 más: López, Salgado, Ríos y yo. Nos asignaron patrullaje por delincuencia organizada. Rutas largas, calor pegajoso, polvo en la garganta y el radio siempre encendido. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Calles estrechas, casas bajas, perros flacos. La presencia militar no era nueva ahí. Se notaba en las miradas cansadas. Nos dieron una casa para pasar la noche entre recorridos. Antigua, amplia, con piso de madera que crujía al caminar y un olor viejo, como a humedad encerrada. No era la primera vez que dormíamos en un lugar así. En el ejército uno aprende a adaptarse rápido. Acomodamos colchonetas, dejamos los fusiles cerca, revisamos ventanas y puertas. El sargento fue claro: turnos de guardia, nada de confiarse. Afuera, el cielo se cerraba y el viento traía tierra fina. La primera noche llegó sin novedades. Estábamos cansados, con el cuerpo tenso por las horas de patrulla. El silencio de la casa era extraño, no total, pero tampoco normal. Se escuchaban pequeños crujidos del piso, como si alguien caminara descalzo en otro cuarto. Casi todos estábamos acostados cuando López se incorporó de golpe. El grito que soltó fue seco, quebrado. Dijo que había visto a alguien junto a su colchoneta. Algo bajo. Aseguró que una mano pequeña le había tocado la pierna. No hablaba rápido, hablaba asustado. El sargento Mendoza reaccionó de inmediato. Le habló fuerte, con autoridad, ordenándole que respirara. Hernández dijo que seguro estaba soñando despierto. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada más. En el servicio, cuando solo uno ve algo, se sigue adelante. López insistía mirando hacia una esquina oscura del cuarto. Sudaba, aunque hacía fresco. Salgado se levantó a encender otra luz, pero no cambió nada. Las sombras seguían ahí, quietas, pegadas a las paredes como si siempre hubieran estado. Al final, López se calmó, pero no volvió a dormirse. Se quedó sentado, abrazando sus rodillas. Yo lo observaba sin saber qué pensar. Estaba convencido de que el cansancio y la tensión podían provocar cosas así. No era la primera vez que veía a alguien quebrarse un poco. Me tocó guardia esa madrugada. Caminé despacio por la casa, cuidando no hacer ruido. Todo parecía en orden, pero había una sensación incómoda, como si el lugar no terminara de quedarse solo. Cuando amaneció, pensé que lo peor ya había pasado. No sabía que apenas estaba empezando. El amanecer llegó pesado. Nadie habló de lo ocurrido con López, pero algo ya se había roto entre nosotros. Recogimos el equipo, tomamos café rápido y salimos a patrullar. El pueblo seguía igual de quieto, con miradas que evitaban las nuestras y calles que parecían vacías a propósito. Durante el día, Salgado estuvo más callado de lo normal. Caminaba unos pasos atrás, atento a cualquier sonido. En una pausa, Mendoza le preguntó si estaba bien. Salgado respondió que sí, pero su voz no sonó convencida. Yo seguía pensando que todo era cansancio acumulado. Esa noche, ya acostados, Salgado se incorporó lentamente. No gritó. Dijo que había escuchado un llanto. No era fuerte, ni constante. Era corto,
como si alguien intentara no hacerse notar. Aclaró que sonaba como una niña pequeña. Mendoza se levantó de inmediato. Le preguntó de dónde venía el sonido. Salgado señaló el pasillo que daba a la cocina. Hernández dijo que quizá venía de afuera, pero Salgado negó con la cabeza. Nadie más escuchó nada. Yo estaba despierto y no oí un solo sonido. El silencio volvió, pero ya no era igual. Cada crujido del piso hacía que alguien se moviera en su colchoneta. Salgado no volvió a acostarse del todo. López lo observaba desde su lugar, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, Salgado tenía los ojos rojos y la mirada perdida. Durante el patrullaje, dijo que el llanto se había repetido 2 veces más, siempre igual, siempre desde el mismo lugar. Mendoza fue firme. Mantengan la cabeza fría y siguieran órdenes. Regresamos a la casa al anochecer. El viento arrastraba tierra y hojas secas contra la fachada. Nadie quería ser el primero en entrar. Encendimos luces y revisamos como siempre. Todo estaba en su sitio, y aún así, nada se sentía normal. Decidimos hacer una fogata afuera para despejarnos. El fuego ayudaba a olvidar por momentos. Mendoza me indicó que preparara la comida. Entré solo a la cocina. El olor a gas y a madera vieja me resultó familiar, casi tranquilizador. Mientras cortaba los alimentos, vi una sombra pequeña cruzar el pasillo. Fue rápida, baja, no chocó nada. Al mismo tiempo escuché una risa breve, infantil. Sentí cómo se me tensaban las piernas. No grité. Me quedé quieto, escuchando. Salí despacio al patio. López me miró y supo de inmediato. Se acercó y, en voz baja, preguntó si ahora sí entendía. No respondí. Volteé hacia la casa y supe que esa noche ya no era como las anteriores. Algo ahí dentro nos estaba marcando. Nadie durmió esa noche. Nos quedamos afuera casi hasta el amanecer, turnándonos para vigilar la casa desde el patio. El fuego se fue consumiendo y el frío empezó a sentirse en los huesos. Cuando alguien tenía que entrar por agua o equipo, siempre iba acompañado. Al amanecer, el sargento Mendoza ordenó seguir con las patrullas como si nada hubiera pasado. En el ejército, sostener la rutina es una forma de no dejar que la cabeza se quiebre. Aún así, todos íbamos tensos, atentos a cualquier movimiento fuera de lugar. Ese día, sin hacerlo oficial, empezamos a preguntar en el pueblo. Comentarios sueltos, frases cortas. Un hombre mayor, con la voz baja, nos preguntó dónde estábamos durmiendo. Cuando se lo dijimos, frunció el ceño y miró alrededor antes de hablar. Dijo que esa casa llevaba años abandonada, que ahí vivía una familia y que algo muy malo le ocurrió a una niña dentro del lugar. No dio detalles. Solo mencionó que después de eso, los padres se fueron apresurados y jamás regresaron. Desde entonces, según él, nadie podía quedarse mucho tiempo. Siempre había ruidos, llantos, sombras. Gente que se iba en la madrugada sin explicación. Terminó diciendo que algunos lugares se quedan atrapados en lo que pasó entre sus paredes. Volvimos en silencio. Nadie discutió la historia. Esa noche, Mendoza ordenó dormir todos juntos en una sola habitación. Luces encendidas, armas cerca. Nada de rondas en solitario. Aún así, la casa seguía crujiendo como si alguien caminara despacio. Cerca de la medianoche escuchamos pasos suaves sobre la madera. No eran firmes, tampoco apresurados. Se movían de un cuarto a otro. Hernández apretó los dientes. López respiraba agitado. Yo sentía una mirada fija desde el pasillo. Los pasos se detuvieron frente a nosotros. No vimos nada. Solo esa sensación incómoda, como cuando alguien te observa sin parpadear. Luego se escuchó un sollozo breve, contenido. Mendoza levantó la mano, ordenándonos mantenernos quietos. No volvió a pasar nada. Al amanecer,
Mendoza pidió el cambio inmediato de punto. No dio explicaciones. Solo dijo que ese lugar no valía la pena. Recogimos todo rápido. Nadie volteó a ver la casa al salir. Historia número 2. Me llamo Mónica Flores. Llevo años en el servicio y nunca había contado esto así, sin uniforme, sin grado delante. Lo hago porque hay cosas que se quedan dando vueltas en la cabeza y no te dejan dormir. Esto pasó en el norte del país, en Chihuahua, en una zona donde la presencia militar es constante. Éramos un equipo pequeño. Reyes, Torres, Díaz, Ruiz y yo. Todos bajo el mando del sargento Cruz, con el cabo Martínez coordinando radios y tiempos. Nos mandaron a revisar un edificio abandonado, de esos que nadie reclama, con reportes de movimientos raros y entradas nocturnas que no cuadraban con el lugar. Era temprano, el cielo gris y el viento seco levantaba polvo fino que se metía en la boca. El edificio seguía en pie, pero descuidado, con ventanas rotas y paredes marcadas por el tiempo. Desde afuera se sentía esa incomodidad que no sabes explicar, como cuando el cuerpo reacciona antes que la cabeza. Entramos en formación, armas abajo, pero listas, como se hace en revisiones largas. El sonido de las botas no rebotaba fuerte, se perdía rápido. Olía a humedad antigua y a encierro. El sargento dio órdenes claras, cortas, de esas que no se discuten. Decidimos separarnos para cubrir más zonas. Nada fuera de lo normal. El cabo Martínez confirmó rutas, revisó frecuencias y tiempos de reporte. A mí me asignaron el tercer piso. Asentí y comencé a subir, apoyando bien el peso, cuidando cada escalón como nos enseñaron. Mientras subía, escuché ruidos que no lograba ubicar. Pasos breves, irregulares. Pensé que era el viento colándose por los huecos del edificio. En estos lugares la mente juega malas pasadas, eso lo sabemos todos, así que seguí avanzando. El tercer piso estaba más oscuro. La luz entraba apenas por una ventana cubierta con cartón viejo. Revisé el primer cuarto, luego el segundo. Vacíos, pero alterados, como si alguien hubiera salido con prisa. Sentía la piel tensa, pero me repetía que era normal. Cuando avancé hacia el pasillo del fondo, el radio soltó un chasquido de estática. No fue un mensaje claro, solo ruido. Me detuve un segundo, respiré hondo y seguí. En ese momento pensé que lo peor era el silencio, y todavía no entendía por qué el lugar no quería quedarse callado. Seguí avanzando por el pasillo, pegada a la pared, revisando puertas con cuidado. El silencio no era total. Había crujidos leves, como si el edificio se acomodara solo. Reporté por radio que seguía sin novedad, aunque sentí la garganta seca al hablar. Al girar en una esquina me encontré con Díaz. Estaba recargado cerca de una puerta, con el arma baja. Me sorprendió verlo ahí, pero asumí que ya había terminado su sector. No dijimos nada. Solo le hice una seña corta para que me cubriera mientras avanzaba. Se veía distinto. No nervioso, pero ausente. Tenía la mirada fija en el fondo del pasillo, como si estuviera atento a algo que yo no percibía. Pensé que era normal. Ese lugar no ayudaba a nadie a verse tranquilo, y el cansancio también pesa. Entramos a los cuartos uno por uno. Yo al frente, él un poco atrás. Noté que sus pasos no iban al mismo ritmo que los míos, siempre medio segundo después. En uno de los cuartos el olor era rancio, encerrado, y sentí un escalofrío seco recorrerme la espalda. Ahí pasó algo que no me gustó. Sentí una respiración muy cerca del cuello, corta, contenida. Me giré de golpe, levantando el arma, pero no había nadie. Díaz estaba más atrás de lo que pensé, observándome sin decir palabra. Seguimos avanzando. Empecé a escuchar murmullos bajos, imposibles de entender, como si alguien hablara desde otra habitación. Me repetí que podía ser el viento o el eco de otros pisos. Miré a Díaz esperando alguna reacción,
pero caminaba serio, sin voltear. Terminamos de revisar el último cuarto del piso. Todo parecía en orden. Me apoyé un segundo en la pared para respirar mejor, tratando de calmar el pulso. El radio colgado al chaleco soltó un chasquido largo de estática. Luego entró una voz clara, directa. Pedían apoyo urgente en el cuarto piso. Dijeron que habían localizado a un compañero sin pulso. Cuando escuché el apellido Díaz, sentí que algo no encajaba. Me quedé inmóvil un segundo, todavía con el radio pegado al pecho. Giré despacio, esperando ver a Díaz detrás de mí, cubriéndome como antes. El pasillo estaba vacío. Ninguna sombra, ningún paso alejándose. Solo puertas abiertas y una sensación que no cuadraba. Avancé unos metros llamándolo por su apellido, en voz baja. No hubo respuesta. Revisé los cuartos cercanos, uno por uno. Todo igual. Reporté lo ocurrido y la orden fue clara. Subir de inmediato al cuarto nivel y reunirme con el resto. Subí con rapidez contenida, como nos enseñan. En la escalera el ambiente cambiaba. El olor era más cerrado. Al llegar, vi al sargento Cruz, al cabo Martínez, Reyes, Torres y Ruiz. Estaban alrededor de un compañero tendido. Supe quién era antes de que alguien lo confirmara. Cuando terminé de reportar, les conté lo que había pasado en el tercer piso. Les dije que Díaz había estado conmigo, que revisamos cuartos, que caminaba detrás de mí. Nadie me interrumpió. El silencio fue distinto, incómodo, como cuando algo no encaja. El sargento fue el primero en hablar. Dijo que Díaz nunca reportó cierre de su zona y que, según los tiempos, no pudo haber bajado conmigo. El cabo revisó registros de radio. No había ninguna comunicación de él después de entrar al edificio. Ahí entendimos todos lo mismo, aunque nadie quiso decirlo directo. Lo que caminó conmigo, lo que respiré cerca, nunca fue Díaz. No discutimos más. Terminamos la revisión y salimos de ese lugar sin mirar atrás. Días después, en base, al empacar sus cosas, apareció un maletín que no correspondía a su equipo. Tenía mucho dinero. Nadie supo explicar cómo llegó ahí. Esa tarde el comandante nos habló de lo que pasó años atrás en ese edificio. Hubo una traición entre delincuentes, un ajuste interno que dejó ese lugar vacío y marcado. Desde entonces, pienso que hay espacios donde la historia se queda pegada a las paredes. Yo sigo en servicio, pero nunca volví a sentirme acompañada en un pasillo vacío. Historia número 3. Me llamo Efraín Ramos. Soy cabo de infantería, y lo que voy a contar pasó cuando aún confiaba en que la lógica siempre alcanzaba. No daré fechas ni coordenadas exactas, solo diré que fue en una zona montañosa de Guerrero, de esas donde el monte es cerrado y la presencia militar es parte del paisaje. Era un recorrido nocturno, rutinario. Llovía sin parar, una lluvia fina que no se ve, pero empapa todo. Íbamos 5 en la unidad, el sargento Ortega al mando, Rivera, Medina, Herrera y yo. Ruta asignada, radios en orden, sin novedades hasta ese momento. La camioneta avanzaba con dificultad. El camino era puro lodo y piedra. La vegetación estaba tan cerrada que las ramas rozaban el toldo. Olía a tierra mojada y hojas viejas. Ortega iba serio, revisando tiempos, como cualquier otra noche. En una pendiente leve, la llanta trasera se hundió de golpe. El motor patinó y el vehículo quedó ladeado. Ortega ordenó bajar. Cada quien tomó su sector por costumbre. Empezamos a empujar, resbalando, con el uniforme ya pesado por el agua. Fue ahí cuando escuché el primer grito. Me quedé quieto. No era fuerte, pero sí claro. Luego otro, y otro más. Voces pequeñas, quebradas. Sonaban como niños. Miré a Rivera y vi su cara cambiar. Él también los estaba escuchando. Nos miramos sin decir nada. Los gritos se repitieron. Venían del monte, más abajo,
No eran iguales, parecían varios, desordenados. Rivera murmuró que no estaba loco, que también los oía. Sentí un nudo en el estómago que no se me quitó. Avisé al sargento. Ortega afinó el oído, pero no reaccionó igual. Medina y Herrera dijeron no escuchar nada. Para ellos solo era la lluvia y el monte. Ortega dudó un momento, pero al vernos tan seguros, ordenó avanzar a revisar. Tomamos armas y linternas. Nadie más dijo haber escuchado gritos, solo nos siguieron por orden. Dejamos la camioneta atrás y nos internamos entre los árboles. El suelo estaba resbaloso. El agua corría por pequeñas pendientes naturales. Mientras avanzábamos, los gritos se escuchaban más claros para mí y Rivera. Los demás caminaban en silencio, atentos, pero sin reaccionar a nada en particular. Eso me inquietó más que las voces. Era como si solo dos estuviéramos oyendo algo que no era para todos. Yo iba al frente. Cada paso pesaba. Pensaba en niños perdidos bajo la lluvia, pero algo no cuadraba. El monte estaba demasiado oscuro, demasiado quieto entre un grito y otro. Y aún así, seguí avanzando. Cuando el terreno empezó a bajar y el sonido del agua se volvió constante, sentí una presión en el pecho difícil de explicar. Rivera iba pegado a mí. Los gritos seguían ahí, solo para nosotros. Y sin saberlo todavía, ya habíamos ido demasiado lejos. Seguimos bajando hasta que el monte se abrió de golpe. El ruido del agua ya no era lejano, era constante. Un río angosto, crecido por la lluvia, bajaba con fuerza entre piedras oscuras. Ahí los gritos ya no se oían, pero la sensación seguía. Apunté la linterna por instinto y fue cuando los vi. Dentro del río había niños. No fue confuso. El agua les llegaba al cuerpo y la corriente los jalaba con fuerza. Se aferraban a piedras, llorando bajo, como si ya no pudieran gritar. Rivera se quedó rígido a mi lado. Susurró que también los veía. Eso me dio un golpe en el pecho. Ya no era solo cosa mía. Le grité a los demás que había menores siendo arrastrados por el río, que necesitábamos cruzar ya. Intentamos avanzar por la orilla buscando un paso. El lodo nos ganó. Apenas dimos 2 pasos cuando el suelo cedió. Caímos rodando cuesta abajo, golpeándonos con raíces y piedras ocultas por la lluvia. El golpe me dejó sin aire. Tardé unos segundos en incorporarme. Rivera estaba a un lado, respirando agitado. Cuando levanté la linterna de nuevo y apunté al río, no había nadie. La corriente seguía igual. Las piedras estaban vacías. Sentí un vacío frío en el pecho. Alumbré río arriba, río abajo. Nada. Rivera me preguntó dónde estaban. Le dije que ahí, hace segundos. Él negó lento, confundido, como si su cabeza no lograra acomodar lo que vio. En ese momento llegaron Ortega, Medina y Herrera. Les señalamos el río. Les dijimos lo que acababa de pasar. Ortega revisó con calma. Medina dijo que no había visto ni oído nada. Herrera solo observaba en silencio. No nos creyeron. Ortega ordenó reagruparnos y regresar a la camioneta. Obedecimos. Subimos en silencio. Yo sentía una culpa extraña, como si hubiéramos dejado a alguien atrás, aunque ya no hubiera nadie ahí. A mitad del ascenso escuché un llanto. Uno solo, cercano. Me detuve. Los demás siguieron avanzando. Volteé y vi, detrás de un árbol, a un niño empapado asomándose, mirándome fijo. Sin pensarlo, me separé del grupo y caminé hacia él. Avancé unos pasos hacia el niño. El llanto era bajo, cansado. Cuando rodeé el árbol, no había nadie. Solo lodo fresco y ramas aplastadas. Sentí un golpe de pánico real. Grité el apellido de Rivera, y entonces escuché a los demás llamándome. Ortega llegó primero, con la linterna temblándole en la mano. Medina y Herrera venían detrás, respirando agitados.
Antes de que pudiera explicar, Herrera se quedó mirando hacia el monte y dijo que había visto a varios niños más adelante. No fui el único. Medina también los vio. Figuras pequeñas entre los árboles, quietas, observando. Ortega levantó la luz y por un segundo todos nos quedamos congelados. Las siluetas estaban ahí, cerca del río, sin moverse, sin decir nada. Uno de ellos juró ver a una mujer más atrás, de pie, como cuidándolos. Dijo que los llamaba por su nombre. Ortega ordenó retirarnos de inmediato. Nadie discutió. Corrimos cuesta arriba, tropezando, sin mirar atrás. Llegamos a la camioneta empapados y temblando. Entre todos logramos sacarla del lodo. Cuando el motor encendió, un relámpago iluminó el monte frente a nosotros. Ahí fue cuando las vi. Cruces pequeñas, clavadas en el suelo húmedo. Estaban alineadas cerca del río. En ese momento entendí que nada de lo que vimos seguía con vida. Ortega no dijo nada. Solo ordenó retirarnos del área y reportar el incidente como zona no segura. Días después, en otro recorrido, un señor mayor se nos acercó. Sin preguntarle nada, nos dijo que ahí, meses atrás, quedaron atrapados en el fuego cruzado una mujer y sus 4 hijos, cuando 2 grupos se enfrentaron cerca del río. Contó que nadie pudo ayudarlos por el miedo, que el agua creció esa noche y que los enterraron ahí mismo, sin nombres, solo con cruces pequeñas. Mientras hablaba, sentí el mismo nudo en el estómago que aquella noche. Desde esa noche entendí que no todo lo que se escucha en el monte es para ser atendido. Hay zonas marcadas por cosas que ya pasaron y que nadie quiso ver a tiempo. Nosotros solo cruzamos por ahí, pero algo quedó claro. Ese lugar sigue pidiendo ayuda, aunque ya no haya nadie a quien rescatar. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y acompañarme en la siguiente noche de terror.